de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Y sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Oh, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Y sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Y es que desde el momento que somos expuestos a su luz admirable, somos transformados. Lo que estaba muerto vuelve a la vida. Somos testigos de su gran poder y gloria, con el fin de anunciar a toda lengua y a toda nación de sus virtudes y de sus obras extraordinarias, pues somos linaje escogido. Todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma. Que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Soy el pastor José Luis Ramos y tengo el privilegio el día de hoy de poder compartir la palabra de Dios, una palabra que pueda edificar tu vida. Así que espero que estemos con toda la disposición de querer aprender. Este es un tiempo en el que podemos disponer nuestro corazón y poder entregarle este tiempo al Señor. Así que donde quiera que tú me estés viendo, de veras deseamos que Dios pueda edificar tu vida y que por sobre todas las cosas tú puedas crecer cada día en el Señor. Hoy tengo una palabra que está relacionada a la palabra de Dios y es cómo la palabra de Dios puede llegar a ser luz en nuestra vida. Sabemos que todos en algún momento experimentamos oscuridad y sabemos que a veces esa oscuridad puede estar tipificada de muchas formas en nuestras vidas, ¿verdad? A veces son pensamientos
recurrentes que son destructivos o autodestructivos. A veces son situaciones de nuestra propia vida, de nuestro pasado. A veces hay muchas cosas que pueden estar pues impidiendo que nosotros avancemos en una vida cristiana. Aquellos que somos cristianos y a los que no conocen, pues definitivamente quien no tiene la palabra de Dios en su corazón pues no tiene esperanza, y es importante que nos apeguemos a la misma, ¿verdad? Estamos enfrentando un tiempo bien difícil en donde si nosotros no estamos tomando en cuenta la lectura de la palabra de Dios, si no estamos estudiándola como tal, si no nos aferramos a lo que ella dice, si no vivimos lo que la palabra dice, creo que nos convertimos realmente en personas religiosas y no vamos a ver el fruto de lo que la palabra de Dios quiere producir en nosotros. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y está para que pueda guiarnos en nuestro diario vivir. Y aquellos que somos cristianos a veces hemos tenido quizá la mala costumbre de tener el Salmo 91 abierto en un cuarto de nuestra casa, creyendo que ese Salmo 91 abierto va a tener algo mágico y nos va a librar de cualquier enfermedad o de cualquier situación, pero realmente la palabra que está en nuestro corazón, porque así dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si esa palabra realmente está en mi boca, si esa palabra está en mi corazón, yo voy a poder ser capaz de sobrellevar cualquier situación, cualquier circunstancia. No importa si esta es difícil, no importa si estás pasando alguna situación de escasez, de enfermedad, si la palabra está en tu corazón, si tú te aferras a creer, tú puedes ver un milagro en tu vida, y no solo eso, puedes recibir fortaleza en medio de cualquier circunstancia. En el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sabemos que en este mundo lo que casi no estamos viendo en este tiempo es luz, ¿verdad? Todo es oscuridad. Hemos llegado al punto en este tiempo en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y por eso quería compartir este pequeño tema contigo acerca de lo importante que es que como cristianos, como hijos de Dios, estemos escudriñando las Escrituras, leamos la Biblia, pero no solo eso, que sepamos qué es lo que estamos leyendo, que analicemos, que meditemos en la palabra de Dios, porque entre más tú meditas, porque entre más estudiamos, entre más estamos en sintonía con esa misma palabra, estamos más fortalecidos, estamos más edificados, estamos más bendecidos y por consiguiente vamos a tener más fe. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice que debemos de buscar la palabra de Dios con diligencia, que seamos diligentes, que seamos aplicados. Dice como obrero que usa bien la palabra de verdad. Si tú eres alguien que trabaja para Dios, tiene que ser diligente a la hora de pues hablar la palabra de Dios, de manejar bien la palabra de Dios, no exagerarla y tampoco utilizarla a nuestra manera, sino que realmente entender la esencia de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Todos los días Dios nos habla. El problema es que no todos los días estamos dispuestos a escuchar, ¿verdad? Estamos buscando soluciones en muchas cosas. Hay personas que buscan una palabra de dirección hasta en un horóscopo o en alguna situación de brujería o qué sé yo, ¿verdad? Porque quieren solucionar sus problemas, pero no han entendido quizá que la palabra de Dios puede producir vida y puede producir un milagro. Entonces, sí es importante que todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, que todos aquellos que nos dedicamos a hablar la palabra de Dios, seamos diligentes, seamos personas que podamos tener la palabra ahí sí que fresca en nuestra boca para poder comunicar un mensaje de esperanza y para poder hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás, ¿verdad? No solamente como un testimonio, sino como un estilo de vida en nosotros mismos. La palabra de Dios también dice en 1 de Pedro 3:15 que siempre debemos estar preparados para presentar defensa a aquellos que quieran hacernos frente acerca de la misma. Como te decía, estamos viviendo en un tiempo bien difícil donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Y entonces ahora hay muchas cuestionantes acerca de Dios y hay una cultura de antidios que se ha estado levantando en este tiempo y que definitivamente se va a seguir levantando, porque también eso está escrito, dice que
los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, pero también de nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que aquellos que iban a seguir su palabra y su mensaje iban a sufrir persecución, y no solo eso, sino que dice también que así como el mundo no amó a Jesús porque exponía las obras del mundo, así tampoco el mundo nos ama a nosotros, y por eso es que vemos mucha oposición en este tiempo acerca de los valores de la vida cristiana, que se están levantando con mucha fuerza, se levantan con mucho ímpetu, y se escucha más lo que se está haciendo en contra del mensaje de salvación que lo que realmente aquellos que predicamos estamos haciendo. Creo que este es un tiempo donde tenemos que unirnos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como aquellos que somos cristianos o nos decimos ser cristianos, para vivir la palabra de Dios. No hay nada más importante en la vida de un cristiano que obedecer la palabra de Dios, que escuchar la palabra de Dios, que escudriñar la palabra de Dios, y es algo que debemos de meditar en este tiempo. La situación es muy difícil, y si nosotros no estamos dispuestos a defenderla, si nosotros no estamos dispuestos a convivir unos con otros como hijos de Dios, ¿verdad? En vez de buscar competencia, en vez de estar buscando una posición, creo que este es un tiempo importante para que nos metamos en la palabra, porque la situación o lo que está por acontecer en el mundo es una situación bastante difícil. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 4:2, y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que está en tu corazón, y cuando tú lees la palabra, esa misma palabra puede hablar a tu corazón, puede entrar a lo más profundo de tu ser. Es muy probable que tú seas una persona dura, una persona que no acepta críticas, o una persona que sea demasiado perfeccionista, pero de repente cuando lees la Biblia te das cuenta que Dios está hablando de ciertos patrones de conducta, de ciertas cosas de tu vida que tienes que cambiar, que no es necesario que alguien más lo diga, sino que simplemente con el hecho de leer la palabra, esta misma te da corrección. Recuerdo lo que dijo Jesús a sus discípulos un día, el día que les iba a lavar los pies, y les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios, aparte que es cortante, aparte que conoce nuestros corazones, la palabra de Dios tiene la capacidad de limpiar nuestras vidas, tiene la capacidad de guardar nuestros corazones, de guardar nuestra vida en santidad. De hecho, el mismo salmista lo dice, y dice: ¿con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y luego dice: tu palabra he guardado, oh Dios. Entonces sí es importante que si tú quieres empezar a vivir una vida de santidad, una vida donde tú puedas ser iluminado por esta misma palabra de Dios, es importante que aprendamos a guardarla, y que entendamos que a la hora de hacerlo estamos también recibiendo limpieza espiritual en nosotros mismos. Así como necesitamos comer todos los días, necesitamos también comer la palabra de Dios. De hecho, la palabra misma nos dice y nos indica que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces estamos deficientes de esa vitamina de palabra porque no estamos siendo expuestos a la misma, porque le dejamos muy poca importancia a la misma, y por eso es que no vemos un avance en nuestra vida espiritual, ni un avance en nuestra vida hasta personal, en todas las áreas, porque hay deficiencias, ¿verdad? Hay cosas que se quieren meter en nuestros corazones. Yo le podría decir oscuridad, porque la palabra tiene la capacidad de alumbrar, y no solo eso, donde la palabra alumbra no puede haber oscuridad. Entonces no pueden haber vacíos ahí si la palabra de Dios está en nuestros corazones. No puede haber un vacío si la palabra está aferrada a mi corazón, ¿verdad? Entonces es importante que meditemos en ella, es importante que busquemos la presencia de Dios, es importante que estemos constantemente buscando a Dios en cada paso de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, lo acabo de mencionar, y es por eso importante que anhelemos ese alimento también, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí, de que de repente el leer un versículo es tan edificante, te llena tanto de fe, te da tanta esperanza en momentos difíciles,
por una situación, porque la palabra tiene la capacidad de sostener nuestra vida, de sustentarla como tal. Entonces creo que sí es importante meditar en ello, que la palabra es necesaria en nuestros corazones. Es importante entender que la palabra de Dios no tiene que ver con el mensaje de cualquier hombre, sino tiene que ver con el mensaje de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solo eso, sino que la palabra misma nos dice que es útil para redarguir, para enseñar en justicia. Entonces, ¿por qué estamos dejando de hacer las obras primeras que dice la palabra de Dios? ¿Por qué nos hemos alejado de Dios aún siendo cristianos? ¿Por qué tenemos deficiencia en nuestra vida espiritual siendo cristianos? Por una sola cosa, porque no estamos realmente buscando a Dios como es debido, no estamos aplicando la palabra como es debido, porque de repente en este proceso creemos que solo es de aguantar o solo es de cumplir, pero no se trata solo de cumplir, se trata de entablar una relación íntima con el Señor y saber qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que quiere de mí y cómo yo puedo alcanzar el favor de Dios, cómo puedo alcanzar la misericordia de Dios, cómo puedo alcanzar un milagro de Dios, cómo puedo avanzar en mi vida espiritual. Veamos qué dice Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los discípulos estaban escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Dice la palabra de Dios que Pablo fue a predicar a un lugar y los de Berea y los discípulos dice que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran como se les predicaba. Eso es algo que muchos hemos dejado de hacer, aquellos que oímos un sermón, un mensaje, sobre todo ahora que podemos comunicarnos a través de esta vía. A veces solo escuchamos un mensaje y automáticamente decimos amén, pero realmente debemos de buscar, como dice acá en la escritura, escudriñar si lo que se nos está predicando es realmente la verdad. Como te decía, en este tiempo se está levantando una cultura de antidios, una cultura que aborrece a Dios y, como te vuelvo a decir, una cultura que a todo lo malo se le llama bueno y a todo lo bueno se le llama malo. Y entonces, si yo no tengo palabra para sostener o sustentar lo que es malo, imagínate, cualquier cosa puede llenarme aparentemente, cualquier cosa puedo creer. Por eso es importante ir a la palabra, por eso es importante escudriñar la palabra, por eso es importante entender la palabra. Y no solamente como parte de lectura, sino desde el punto de vista espiritual, porque somos espíritu también, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios vino a habitar en nuestros corazones. Y entonces es necesario nutrir nuestro espíritu a través de esta palabra que tiene vida. Vuelvo a repetir lo que leíamos en Hebreos, dice porque la palabra de Dios es viva, produce vida. Si tengo palabra, tengo vida. Si tengo palabra, tengo vida. Si tengo palabra, tengo la capacidad de poder declarar vida. Porque la palabra de Dios es viva, está vigente en este tiempo. Entonces es importante que entendamos que lo que hemos recibido, que lo que predicamos no solo son palabrerías. Si es palabra de Dios, estamos hablando vida. Si es palabra de Dios, estamos hablando de fe. Si es palabra de Dios, estamos declarando que Dios se manifiesta en nuestras vidas y Dios es sobrenatural. El Salmo 119 del versículo 11 al 16 podemos encontrar, dice que el salmista dijo que en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La única manera de no pecar contra Dios, la única manera de mantener una vida en santidad, la única manera de que la palabra me redarguya es atesorándola en el corazón, es guardando nuestro corazón, es recibiendo esa palabra y atesorándola. Vuelvo a leer, dice, con mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces sí es importante que entendamos que la vida cristiana no solo se trata de hablar bonito, no solo se trata de vestir bonito, no solo se trata de creer por creer. Y cuando digo creer por creer es porque ya hasta eso es automático a veces en la vida del ser humano y no analiza las cosas y no tiene tiempo para meterse con Dios y no entiende lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene palabra, porque no tiene oración, porque no tiene intimidad. Entonces no entendemos a veces qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros.
Lo que leí hace un rato. Si yo no quiero pecar, tengo que guardar los dichos de Dios en mi corazón. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 5? Dice que escudriñemos la escritura, dice, la escudriñarás como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Estoy parafraseando algunos versículos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la palabra de Dios es como un tesoro, es porque entiendo el valor que ésta tiene. En la antigüedad, si ustedes pueden investigar, se van a dar cuenta que uno de los libros que estuvo como vetado o escondido para el mundo fue que es la palabra de Dios, ¿verdad? Se le predicaba de una manera, digámoslo así, preparada este mensaje, pero de una manera bien diferente. Y entonces tú y yo no teníamos acceso a leer lo que realmente decía de manera original. Y entonces cuando nosotros profundizamos en la escritura y cuando nosotros leemos en la actualidad con la escritura, de hecho cuando analizamos más profundamente las palabras que se escribieron en el hebreo y en el griego original, te vas dando cuenta que la palabra de Dios tiene una riqueza espiritual que puede edificar nuestras vidas y nos puede llevar a un entendimiento diferente de la manera en la que nos conducimos, no solamente como individuos, sino como familia, como hijos, como trabajadores, como pastores, como personas individuales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad. Es importante que esta palabra, si nosotros la meditamos, vamos a obtener vida. Lo decía hace un rato, esta palabra, si nosotros la creemos, vamos a recibir sanidad, vamos a recibir salvación, vamos a recibir restauración, vamos a edificar nuestras vidas. Y aún en momentos de flaqueza, aún en momentos de tristeza, aún en momentos de dolor, voy a estar fortalecido en Dios para creer lo que Dios ha dicho acerca de mí por su palabra. Pero si yo no la escudriño, pero si yo no la busco, pero si yo no quiero nada con ella, definitivamente no voy a ser una persona de fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice el oír por la palabra del libro Padre Rico, Padre Pobre. No dice por el oír la palabra del libro X. No, dice por el oír la palabra de Dios. Vuelvo a leerlo, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando estoy expuesto a la palabra, cuando estoy expuesto a esta palabra de vida, esta cobra sentido en mí. Y cuando la creo, pasan cosas, suceden milagros, suceden situaciones que yo quizá no puedo controlar, pero que Dios sí las puede controlar. Lo que es imposible para el hombre, dijo Jesús, es posible para Dios. Entonces en nuestra vida cristiana a veces tenemos que hacer lo que es posible para nosotros y dejar lo que es imposible para nosotros para que Dios lo haga posible, porque no depende de ti, no depende de mí, depende de Él. Este es un mensaje que quería compartir contigo porque sabemos que todos los días nos estamos enfrentando a una situación de que a veces nos da mucha pereza leer la Biblia, a veces no queremos entender el mensaje de Dios. Somos cristianos y todavía tenemos algunas cosas que debemos mejorar cada día. Debemos ser cada día hombres de fe, hombres con optimismo, personas que queremos afrontar la vida de una manera diferente, que queremos marcar la vida de otros a través del testimonio de Jesús, pero nunca vamos a poder hacerlo si en nuestra boca, si en nuestro corazón no hay palabra de Dios. Es tiempo de que realmente como hijos de Dios, como cristianos, empecemos a escuchar, empecemos a escudriñar la Biblia, porque solo así vamos a fortalecernos en fe. No, si tú eres una de las personas que le gusta quejarse por todo, que eres muy pesimista, que no crees que Dios puede hacer algo en tu vida, que de repente dices yo oro pero no veo nada y sigo orando y no sigo viendo nada, te digo una cosa: el único que puede hacer lo imposible, es Dios, y nosotros solo podemos hacer lo que es posible, y nuestra posibilidad es orarle a Dios, y nuestra posibilidad es buscar a Dios, es escudriñar la palabra de Dios, es creer la palabra de Dios, es compartir este mensaje de verdad, este mensaje de esperanza a otros, porque esto es ese mensaje, ¿verdad? En este tiempo nos damos cuenta que se ha levantado un espíritu de temor en la vida de las personas debido a este virus que se ha levantado, pero también sabemos que en medio de esas cosas Dios nos ha enseñado a muchos, a los que hemos tenido familiares enfermos de esta enfermedad, Dios nos ha enseñado
a permanecer confiando en que sabemos que Dios tiene el control de nuestras familias, que Dios tiene el control de nuestras vidas y que, como dijo el apóstol Pablo, aunque se oiga muy fatalista, sea que vivamos y sea que muramos, del Señor somos. Entonces, no importa qué situación estemos viviendo, si creemos en la palabra, si estamos aferrados a ella, sabemos de que nada nos puede detener, nada nos puede, digámoslo así, hacernos decaer en nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. La prueba más difícil del ser humano en este tiempo es, creo yo, confiar en la palabra de Dios. Es creer en lo que Dios ha hecho por ti y por mí, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Juan 3:16, que es uno de los versículos más bonitos predicados en todo el mundo, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, solo el que en Él cree, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Pero luego nos vamos a dar cuenta que si seguimos leyendo, el mensaje cambia, porque solo nos quedamos con 3:16. Y te invito a que tú vayas y escudriñes los siguientes versículos, ¿verdad? Porque no es tan fácil permanecer. Por eso es necesario ir a la Escritura, ¿verdad? Si yo creo que hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que le levantó entre los muertos, gloria a Dios, pero no se trata solo de confesarlo hoy y ya no hacer nada mañana. Se trata de vivir constantemente avanzando en este trayecto de fe que solo puede venir a través de leer la Escritura, que solo puede venir a través de leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el pan espiritual para nosotros los cristianos? Pues la palabra de Dios. Y es en ella que debemos de meditar. Y es en ella que debemos de anhelarla, que sustente nuestra vida, que sustente nuestro corazón y nos lleve al nivel que Dios quiere llevarnos. ¿Cuánto tiempo debemos leer la palabra de Dios? No hay tiempo para leerla, hay que hacerlo todo el tiempo que se pueda. De hecho, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento leemos que Dios le da esa ley a Moisés y le dice, le leerás la palabra a tus hijos cuando vayan por el camino, cuando entren a la casa, cuando salgan, haciendo la alegoría que es importante que esa palabra habite en nuestros corazones. Debemos de meditar en ella, debemos de entender que por ella recibimos vida, que por ella recibimos fe, que por ella recibimos sanidad, por ella recibimos restauración, por ella recibimos esperanza. Por eso es importante. ¿En cuánto tiempo debo de hacerlo? Pues debo hacerlo la cantidad que yo tenga a la disposición de hacerlo y que sea un tiempo de calidad y que sea un tiempo donde yo pueda creer lo que estoy leyendo. Así es esa palabra en mi vida. Dice, ¿cómo puedo yo llegar a tener fe? Pues yo puedo llegar a tener fe leyendo la palabra, ya lo leímos, que la fe es por el oír. Entonces, si tú eres una persona que es deficiente de fe, que no le cree a Dios, que siempre duda de Dios, que siempre duda de las Escrituras, en primer lugar es porque eres una persona que no lee, no sabe, y segundo es porque no crees lo que estás leyendo, no crees lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo te digo hoy, si tú desafías la fe de la palabra de Dios, tú vas a poder ver milagros en tu vida, tú vas a ver respuestas del cielo obrando siempre y cuando te aferres a esta palabra que produce vida. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios sirve para todo, tanto que sirve hasta como un arma de guerra espiritual. La palabra dice que nos tenemos que poner la armadura de Dios y cada parte de esa armadura de Dios, que no me quiero meter a ese tema porque no es el tema, simboliza algo de nuestra vida cristiana. Y cuando vamos a leer qué simboliza la Biblia simboliza una espada de dos filos. De hecho, ya lo leímos. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Su palabra puede penetrar a lo más profundo del corazón o al corazón más duro y puede hacer que cualquier corazón duro pueda volverse suave, ¿verdad? Conocemos personas que de repente han tenido corazones duros y a veces han tenido que pasar por tratos de Dios para poder sobrellevar las situaciones que están viviendo. ¿Por qué? Porque tuvieron que ser quebrantados. Entonces no hay nada imposible para Dios. Lo vemos también en el libro de Éxodo cuando va a salir el pueblo de Israel y dice la Biblia que Faraón endureció su corazón, pero dice que Dios endureció el corazón de Faraón ¿para qué? Para que Dios se glorificara en medio de esta situación y viera que Dios era poderoso. Entonces Dios tiene la capacidad de poder
endurecer los corazones, pero también de hacer que ese corazón pueda cambiar de actitud, tener una actitud receptiva a la palabra. Entonces, es necesario que nosotros en todo tiempo sepamos manejar la palabra de Dios. Es necesario que entendamos que estamos viviendo una situación bastante difícil en este tiempo, que tiene que ver con la predicación de la palabra, y que si nosotros no estamos dispuestos a leerla, no estamos dispuestos a escudriñarla, si nosotros no estamos dispuestos a permanecer en ella, no vamos a poder avanzar. Es difícil la situación que se vive, y lo que está por venir en el mundo todavía es peor. Digámoslo así, no hay un pronóstico bueno para lo que está por acontecer en el mundo. Pero la palabra de Dios sí es enfática cuando dice que a los que aman a Dios, ojo con lo que dice a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o trabajan para bien. Entonces, este versículo puede ser como muy bonito para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Dice los que aman a Dios. Entonces, por eso es importante leer la palabra de Dios. Podría hablar mucho acerca de la palabra de Dios y meternos a datos más interesantes, más profundos de la misma. Pero en este día, en esta mañana, yo quiero dejarte esta pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dándole la importancia, el valor que tiene esa palabra en nuestras vidas? Esta palabra no se hizo para estar guardada. Esta palabra está ahí para que la confesemos, para que la creamos, para que declaremos, para que se meta en nuestros corazones, para que vivamos por ella, aún en los momentos de dificultad, aún cuando las cosas salen y cuando las cosas no salen, debemos de aprender a permanecer en ella, ¿verdad? Un ejemplo claro de alguien que quizá no le salían las cosas y que vio dificultad en su vida y que a pesar de todo eso permaneció, es el libro de Job, donde leemos a Job, una persona que tuvo que ser procesada de una manera, ¿verdad? Pero vemos a un hombre que se mantuvo firme, vemos a un hombre que se mantuvo fiel hasta el último momento. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Y aunque la situación fue tan dura y tan difícil, y te invito a que leas, te vas a dar cuenta de que aquel que permanece en él no es avergonzado o no será avergonzado. Entonces, en esta mañana te invito a que medites una vez más en la palabra de Dios, a que te des cuenta que tenemos que declararla todos los días, que debemos de escudriñarla y por sobre todas las cosas debemos de transmitir esta palabra a nuestras generaciones, pero no de una manera religiosa, no de una manera a la fuerza, sino de la manera más normal posible, en donde las personas, en este caso familiares o nuestros propios hijos, se den cuenta lo que Dios puede hacer en la vida de tu familia, en la vida de tu casa, en la vida de tus padres, en la vida de alguien, y que ellos puedan darse cuenta que Dios es un Dios de verdad. Porque el problema es que allá afuera van a aprender otro tipo de cultura, una cultura que es antidios, una cultura que enmarca todo de una manera religiosa y todo lo cierra en que Dios es malo. Pero si yo, que soy padre de familia, yo que tengo una familia, no logro, siendo cristiano, enseñarle a mis hijos con el ejemplo, no voy a poder llevar ese mensaje de la manera correcta. Entonces sí es importante que nosotros meditemos en esa palabra, la palabra de Dios. En esta mañana te quiero dejar nada más esta pregunta que te hacía, ¿verdad? Estamos meditando en ella, estamos buscándola, estamos creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Pensemos, meditemos. Y si no es así, esta es una mañana para que le pidamos perdón a Dios y que también nos acerquemos a Él cada día confiadamente para poder recibir, como está escrito, el oportuno socorro y poder caminar como Dios quiere que caminemos. Quiero orar por ti y quiero orar también por las personas que nos miran. Hay personas que de repente están enfermas, que necesitan sanidad. Hoy es el tiempo para creer, para que nos unamos, creyendo que, como está escrito, que si dos o más se ponen de acuerdo en algo que pidieran al Padre, dijo Jesucristo, Él lo va a hacer. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón esté el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y por sobre todas las cosas, Señor, si no hemos sabido, Señor, dedicarle un tiempo a la lectura, dedicarle un tiempo a la meditación de la palabra, si no hemos dedicado tiempo a la intimidad,
Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte cada día. Que cada día, Señor, podamos tener un encuentro sobrenatural con tu palabra y que aún sea un versículo, Señor, que ese versículo, Señor, sea suficiente para edificarnos, para poderlo meditar y para poder encontrar en él el propósito de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas día con día. Bendigo la vida de los que nos están viendo. Señor, guarda sus corazones, guarda sus familias, Señor. Te pedimos, Señor, que transforme, Señor, a través de la palabra sus vidas. Oramos, Señor, por los que están enfermos para que los sane, Señor, para que la mano de Dios pueda reposar sobre sus vidas y puedan encontrar sanidad. A los que están enfermos puedan ser levantados de sus camas. Que toda dolencia, Señor, que todo dolor, que toda enfermedad, que todo virus, que toda enfermedad maligna, Señor, que pueda estar en el cuerpo sea reprendido en el nombre de Jesús y que por la sangre de Cristo sean restaurados, sean sanados y sean, Señor, liberados por el poder de tu palabra, Señor. Enviamos tu palabra, como dice el libro de Isaías, que tú enviaste la palabra y lo sanaste. De la misma manera que este sea un punto en donde la palabra de Dios pueda traspasar, Señor, y que por la sangre de Jesús sean sanados, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que este corto mensaje ha sido de edificación para ti. Sigue buscando al Señor. Sigue creyendo en que Él tiene muchas promesas para ti que están aquí mismo en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Soy el pastor José Luis y mi esposa Cristel, la pastora Cristel desde San Luis Potosí. Esperamos que tengas una bendecida semana.